Hola, soy Tomás y esta es la explicación de la práctica 13 del rectificador de media onda. En esta práctica lo que vamos a hacer es analizar el funcionamiento del diodo cuando le aplicamos corriente alterna. Si podéis ver el circuito, vemos que nuestra entrada de tensión es un transformador de alterna de 220 a 12 voltios. En este caso es de 3 salidas, es decir, 2 extremos y una intermedia, y nosotros vamos a usar un extremo y la intermedia para tener 12 voltios. Tenemos nuestro diodo y nuestra resistencia. Podéis ver aquí nuestro transformador, nuestro diodo aquí y nuestra resistencia. Esta práctica nos pide representar 3 gráficas y hacer medidas en total entre 3 puntos, es decir, hacer la gráfica de AB, medir entre A y B, que no se ve, ahí está. Hacer la gráfica de AC, medir entre AC, hacer la gráfica de CB y medir entre C y B. Nos pide medir con el voltímetro y con el osciloscopio. Nosotros representamos, ahora mismo, si hacemos la medida de AB, que sería lo que nos daría el transformador, vaya. Está, encendemos, ya está puesto. Las dos entradas del transformador, el extremo y el intermedio. Vemos que nos da 14 voltios. Que en mi casa un poco más porque el voltaje por poco estalla. Ahora, si queremos medir con el osciloscopio, como podéis ver aquí, si se ve bien, ahí está. Que si veis el osciloscopio está puesta aquí la punta y aquí el extremo. Ahí se ve, podemos ver con el osciloscopio, está puesto en DC, tenemos que poner una alterna. Ahí está. Está representando la onda senoidal de la red y nos está dando un voltaje máximo de 19 voltios. Y vemos el VRMS, que es el voltaje eficaz, que el voltaje eficaz es lo que nos dice el polímetro, que es de 14 voltios. Ya está, esta medida no tiene mucho más. Nos pide poner aquí el vídeo con el voltímetro, el voltaje máximo con el osciloscopio y luego el eficaz calculado, que recordamos que era voltaje máximo partido raíz de 2, que está aquí en lápiz y no se ve mucho. Y nos pide representar la onda senoidal. Recordamos que tenemos aquí, cada espacio son de 20 milisegundos, que es un ciclo completo, porque recordamos que la red es de 50 Hz y el periodo de 50 Hz son 20 milisegundos. El periodo de un ciclo completo. Representamos la gráfica siguiendo las normas del voltaje máximo. Ya estaría. No tiene mucho más a ver. Ahora nos vamos a AC, que sería el diodo. Para que veáis, AC está aquí. Es entre el diodo. Otro medimos con el polímetro. Es que no está haciendo buen contacto, ahí está. Vemos que el diodo nos da una caída de tensión de 7,4 voltios en alterna. ¿Qué pasa? El diodo realmente os tendría que dar 0,7 voltios aproximadamente. Pero eso ocurre si lo que te está entrando de corriente fuera corriente continua, como pasaba en la anterior práctica. En este caso, con el polímetro no se podría medir. No te diría nunca 0,7 voltios. ¿Por qué? Porque a la entrada del diodo estás teniendo alterna y a la salida estás teniendo una continua pulsatoria de media onda, que ahora lo explicaré. Entonces, tú realmente lo que haces es medir en alterna y te dice más o menos un valor eficaz, por así decirlo, que es lo que consumiría en continua. Sin embargo, si nosotros medimos con el osciloscopio sí puede verlo perfectamente. Bueno, dar el voltaje máximo. Medimos aquí. Cambiamos a continua porque en el osciloscopio sí podemos ver la continua del diodo. Como podéis ver ahí, esta sería la onda del diodo. Es decir, los periodos de funcionamiento del diodo son esos casi cero, que son 0,7 voltios, que sea la caída de tensión del diodo cuando le está llegando más al ánodo que al cátodo. Es decir, cuando está en el semiciclo positivo, porque recordamos que alterna va cambiando polaridad. Cuando estamos en el semiciclo positivo, el diodo tiene un consumo de 0,7 voltios y el resto lo pasa al circuito, que ahora lo veremos. Es decir, que el diodo lo que hace es quedarse con el semiciclo positivo y dejar afuera el semiciclo negativo. Voy a ver aquí, 0,7 voltios, que sería el semiciclo negativo, el positivo, perdón, y luego el resto que sería el semiciclo negativo, que es lo que deja fuera. No tiene mucho más. Si nosotros apuntamos los datos, medio voltímetro nos da 7,4 voltios y el voltaje máximo con el osciloscopio nos da aquí 0,7, 0,8, va variando. 0,7, 0,8 voltios. Nosotros representamos la gráfica. Ahí está. Estaríamos representando la onda de funcionamiento del diodo. 0,7 voltios son los periodos de funcionamiento y cuando está en el semiciclo negativo, lo que hace es que tiene la caída de tensión, como ya he dicho,
que sería como por la inversa, que se come todo el ciclo negativo, es decir, se come toda la caída de tensión y la deja fuera. Y ahora vamos a ver esta, que esto es lo que pasaría después del diodo, que lo que hace el diodo es dejar pasar los semiciclos positivos solo para tener una corriente continua pulsatoria de media onda, que ahora vamos a ver con el osciloscopio. Si nosotros cambiamos ahora de C a B, que sería la resistencia, que ahora ya a partir del diodo es cuando ya sí tenemos la continua, y tenemos que cambiar el polímetro a continua. Ahí está. Ahí tenemos lo que equivaldría a ser el resto del voltaje. 5,8 voltios, 5,7. Y ahora si nosotros medimos en la resistencia en el osciloscopio, ahí está. Como podéis ver en el osciloscopio, que esto es realmente lo que nos interesa que haga el diodo. El diodo lo que hace es dejarnos solo las componentes positivas y filtrarnos las componentes negativas. Es decir, el diodo nos deja solo que pase los semiciclos positivos y no los negativos, para tener una corriente continua de una sola dirección. Puedes ver aquí, semiciclo positivo, y en este caso, cuando sería el semiciclo negativo, no lo deja pasar, por lo cual sería 0. No daría menos 1, menos tanto, sería 0. Semiciclo positivo, 0. Semiciclo positivo, 0. Y ese es el funcionamiento del diodo, no tiene más. Ahora te lo representaré en circuit. Bueno, aquí ya estamos en circuit. Aquí tenemos nuestro transformador, nuestro diodo de nuestra resistencia y nuestros tres osciloscopios, que realmente no son tres osciloscopios, son los 3 puntos de medición. Podéis ver aquí, si empezamos a simular, nosotros tenemos AB, que es lo que nos da la onda senoidal de la alterna de la red. Luego tenemos AC, como podéis ver aquí, que es la onda de funcionamiento del diodo, que como podéis ver nos filtra la componente continua y cuando está la componente positiva tiene un consumo de 0,7 voltios, que es la caída de tensión que necesita para funcionar. Y luego el resto sería lo que pasaría a CB, que sería a la resistencia de carga. Lo podéis ver aquí. Lo volvemos a simular. Lo que hace es que los semiciclos negativos nos los deja fuera, es decir, se cae en el diodo, y los semiciclos positivos sí pasan. Si nosotros ponemos una gráfica encima de la otra, vemos que son opuestas. En este caso, lo que hace, lo que hemos dicho, el semiciclo negativo lo deja fuera y nos deja solo los semiciclos positivos.